Hola, buenas tardes. Pablo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Pablos, en realidad, ambos son Pablo. Ok. Muy bien, comencemos, así ganamos tiempo. Ya está grabando bastante. Ok, perfecto. Bueno, Pablo, contame, así ganamos tiempo mientras esperamos alguna otra conexión o varias otras. Paula. No, yo en particular me sumo para el repaso, porque aprobé, así que... Ok, ok. No, pero la cuestión es, como es clase de consulta, yo había pedido que me dijeran qué querían revisar o repasar, digamos. No, Por no, por eso. eso, en particular me sumé más que nada como para empezar a tomar un poco de ritmo de estudio, pero no, Está no tengo bien, ningún cosa. está, está bueno. Eh, Paula, Sí, decime, ¿querés que pare con la grabación? sí, así primero hablo con los muchachos para que me digan qué y después para que tenga sentido subirles algo al resto, para discutir entre nosotros. Ok, ¿estamos de acuerdo de cuál es el objetivo de conglomeración o de clustering? O sea, que es armar grupos que tengan alguna noción de homogeneidad interna en cuanto a los elementos del grupo y que permitan distinguir rápidamente las diferencias entre los diferentes grupos. Sí. Entonces esto genera un montón de desafíos porque la estructura previa uno no la conoce. O sea, Ujú. uno se aproxima a este problema sin conocer cuáles son los clústeres naturales. Sí. En ese sentido, esto forma parte del aprendizaje no supervisado. No supervisado en el sentido de que no tienes una etiqueta de clase que te guíe. Entonces no hay nada de qué aprender, más que de los datos en sí mismos. Entonces, uno en definitiva intenta buscar esa estructura subyacente. Pero el objetivo es armar grupos, ¿ok? Armar grupos Ujú. homogéneos. Entonces, en algún momento, digamos, hasta en términos estadísticos, si fueran variables solamente numéricas, por ejemplo, la variabilidad interna, uno de los datos, uno interna trata como de separarlas en grupos donde la variabilidad quede entre los grupos, y esto los hace diferentes. Sí. Entonces, esa es la noción de conglomeración, y esto hay que resolverlo, digamos, de diferentes formas. Entonces, hay diferentes métodos de conglomeración, pero los dos más básicos, los tres. Nosotros vimos tres grandes grupos de conglomeración. Eh, Puedo buscar una presentación ahora si fuera el caso, pero vamos a ver si podemos hacerlo como más abstracto primero y después lo llevamos a la vida real. Entonces vimos como tres posibilidades para hacer conglomeración. Vimos una conglomeración que tiene que ver con eh, esta idea de K-medias, ¿no? Digamos, esta idea de armar grupos a partir de una semilla y que esa semilla me permita encontrar puntos próximos. Entonces, los algoritmos que resuelven esto son algoritmos que de alguna forma tienen un problema, que es definir dónde colocar las semillas en ese espacio Ujú. y cómo buscar puntos que se aproximen a esa semilla. Esa semilla en realidad está como pensada en la noción de ser el centro, el centroide de ese grupo. Y uno espera que el algoritmo de alguna forma trate de capturar esa estructura a partir de la semilla. Entonces lo que haces es, comienzas con esta semilla en forma abstracta, asignas los grupos por proximidad a cada semilla y recalculas el centroide. Y a partir de ese momento es un proceso iterativo de continuidad hasta que no puedas moverte más, básicamente. O hasta que, si no fueran, si no es que los centros no se muevan, que por lo menos se mueva un poquito, digamos, para converja poco, para no quedarte atrapado en alguna Sí. solución donde pones y sacas puntos. Entonces, esto tiene algunos problemas, que es cómo defines la proximidad, ¿ok? ¿Cuál es la función de proximidad? ¿Cómo mido la distancia? Ujú. Entonces, todas las variantes de Camer necesitan definir la distancia entre los puntos de alguna forma. Euclidia, Manhattan y demás. Y hay ciertas posibilidades, digamos, ciertos teoremas y demás que te garantizan, como es una función de minimización lo que estás haciendo, de optimación, que te garantizan qué métrica de distancia converge, digamos, con qué función de centralidad, con qué punto de centralidad. Por ejemplo, K medias con la media, ¿ok? Si estoy trabajando con la mediana, entonces estoy pensando en una distancia Manhattan. Pero eso es una forma de resolver el problema
de separación de conjuntos, digamos, de armado de conglomerado. La otra opción de pensar esto es la noción de una conglomeración jerárquica, ¿ok? Donde uno dice, mira, al inicio tengo tantos conglomerados como, bueno, y la conglomeración jerárquica puede ser aglomerativa o divisiva, pero vamos a pensar en aglomerativa, en el sentido de que comienzo con n conglomerados, donde n coincide con todos los puntos, y después los voy agrupando con algún criterio hasta que tengo un solo conglomerado, están todos en un solo grupo. Y como esa conglomeración ocurre en rangos de distancias, uno puede cortar esa conglomeración a determinada altura y quedarse con cierta cantidad de conglomerados. Entonces, mientras que en K medias, una pregunta fuerte es el K, es decir, ¿cuántos grupos quieres? ¿Ok? Y esos grupos, y ahí está el punto de peligro, porque quizás yo quiero 6 grupos, pero con mis datos es imposible, y tengo conglomerados vacíos y tengo uno menos, entonces, o por el contrario, digamos, yo pido 6 y eran 7, 8 o n, o sea, ¿cómo determino ese K? Y hay Claro. algunas formas que exploramos de hacer esto, digamos, de pensar en determinar el K óptimo. En el caso de la conglomeración jerárquica, la idea es distinta. Ahora después entro a unas presentaciones y te muestro gráficamente de vuelta para fortalecer esto. Entonces, por ejemplo, esto está basado en la idea de que puedo medir distancias entre objetos, ¿verdad? Para que Ujú. funcione, porque comienzo con todos los puntos sueltos y después digo, bueno, mira, no sé, Nerio y Pablo son los más próximos, entonces los fusiono entre sí. Claro. Ahora, para poder decir que son los más próximos, además de la métrica de distancia que estoy usando, tengo que poder conceptualizar qué quiere decir la distancia entre dos puntos. Bueno, entre dos puntos ya la sabemos matemáticamente, calcular. Pero ¿cuál sería la distancia entre un punto y un grupo de puntos? Esa es una pregunta interesante porque digo, ¿qué quiere decir la distancia entre un grupo y un grupo? O sea, entre un punto y un grupo. Es la distancia entre un punto y el punto más próximo del grupo, la distancia entre el punto y el punto más alejado, la distancia entre el punto y el centroide, el promedio, o sea, hay como varias formas de pensar esta distancia. Sí. Y cada una de estas formas tienen sentido o hacen sentido de acuerdo a tu problema. Ujú. ¿Ok? Porque básicamente esto me dice qué quiere decir proximidad. Y como estoy buscando grupos cohesivos, digamos, como noción de clustering, bueno, esto tiene que ver con eso. Entonces, nosotros vimos una forma de clustering jerárquico o aglomerativo y vimos diferentes opciones para hacer esto. Una de las que podríamos explicar así como rápidamente en abstracto ahora es, ¿en qué empresa trabajas? Yo O trabajo sea, con GIS y sí, trabajo perfecto, perfecto. para utilities. Impecable, impecable. Entonces piensa en un sistema de información geográfica donde tienes mapeados la ubicación de, no sé, clientes, por ejemplo. Y Ujú. quisieras armar grupos de clientes, clústeres de clientes. Entonces, ¿cómo podrías hacer esto? Bueno, o sea, el algoritmo comienza con la matriz de distancias, con las ubicaciones de todos los puntos. ¿Ok? Y Sí. entonces, para que sea posible la conglomeración, ¿ok? El patrón que estoy observando tiene que ser un patrón agrupado. ¿Ok? Ujú. Entonces, pensando en tu caso, pensando en el espacio, ¿ok? En cualquier espacio n-dimensional, vamos a pensar en el plano, en R2, por ejemplo. Los patrones pueden ser agrupados, dispersos o aleatorios. O sea, yo demuestro la ubicación de los clientes y uno podría decir, Ujú. mira, esto es disperso. O, no, no, mira, esto está agrupado, veo clumpings, veo como grupitos. O, no, esto es aleatorio. ¿Cómo sé esto a priori? Bueno, hay algunas métricas que me pueden asistir para darme cuenta si ese patrón es agrupado, disperso o aleatorio. Puedo correr algo previo. Por ejemplo, lo más rápido para correr, y todo esto compara contra algo. Contra lo que generalmente se compara es contra la aleatoriedad espacial completa. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo calcular el índice de vecino más cercano. ¿Cuál sería la Ya. idea de esto? Es decir, mira, supongamos que tenemos 1000 clientes digamos, no sé, en una provincia. Ok. Si los 1000 clientes estuvieran distribuidos aleatoriamente en ese espacio, ¿a qué distancia estarían? Bueno, ahí viene la matemática al auxilio, la distribución aleatoria en el espacio, ¿no? La distancia promedio al vecino más cercano es un medio de la raíz cuadrada del área dividido la cantidad de puntos. O sea, la distancia depende del área y de los puntos. Fantástico. Es decir, que la Sí. distancia promedio la conozco.
teórica, ideal en contexto de aleatoriedad. Ujú. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la distancia promedio que observo entre cada punto y su vecino más próximo? ¿Ok? Y esto, por ejemplo, si trabajas con, no sé, con Quantum GIS, lo puedes calcular, si trabajas con ArcGIS, lo puedes calcular, tienes los algoritmos y te da la distancia, tengo el promedio. Sí, Entonces, uno puede comparar la distancia promedio al vecino más cercano versus la distancia promedio, o sea, la observada versus la esperada. Y si lo que yo observo, la distancia observada promedio, es menor que la distancia esperada promedio, sí, mi patrón está más agrupado que el azar. sí, ¿Ok? entiendo. Entonces, el índice más básico que crearon un par de biólogos, Clark y Evans, es dividir estos dos. Entonces, cuando se llama índice R o índice de vecino más cercano, NNI. Entonces, esto me dice que cuando el índice es menor que uno, patrón agrupado, mayor que uno, patrón disperso. Uno sería el azar. Al primer vecino, después lo puedo calcular a varias vecindades porque no es un test de aleatoriedad espacial completa. Podría ser otra idea, es decir, bueno, si tengo una distribución de Poisson aleatoria en el espacio y comparo contra esto, podría ver la curva de distancias de concentración y hacer otra estadística. Pero esto es la parte previa. Hago esto y sé que acá hay clusters. O sea, Sí, me siento y digo, "Ah, la base de datos de Nerio tiene clusters. Bueno, ¿dónde están? Cómo los elijo? ¿Cómo los encuentro? Bien. Los algoritmos, las rutinas para hacer esto, ¿qué hacen? Toman un punto cualquiera, y lo importante es que pueden empezar por cualquiera, ¿ok? Y preguntan cuál es el vecino más próximo que tiene. ¿Ok? Y dice, el vecino más próximo que tiene, ¿se encuentra a menos distancia de la que hubiera esperado en condición de aleatoriedad? ¿Sí o no? Si es sí, lo agrupa. Y ya tiene dos puntos. Y ahora, para cada punto, como hace por vecino más cercano, para cada punto hace la misma pregunta. Y va armando como un encadenamiento, ¿ok? Va agregando hasta que no puede agregar más porque la distancia supera la distancia de corte. Generalmente en los algoritmos uno agrega un factor de indeterminación, o sea, por ejemplo, un margen de error, la probabilidad de agregar dos pares de puntos por azar. ¿Ok? Con una distribución T, uno le da un margen de error y el usuario define qué margen de error quiero. Quiero un 5% de error al agregar, o sea, puntos que no debería haber agregado, ¿ok? Los agregué con qué error, 5%. Listo. Esto me permite armar conglomerados, clusters de primer orden. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tendría en el mapa? Un montón de zonas donde se cumple esto de que esos puntos se encuentran más próximos, que tienen cantidad de miembros. Usualmente en la práctica uno decide si tiene suficiente miembros para servir como clúster, porque al negocio le importa que tengan más de un N, o sea, un clúster de claro. 3 quizás no te sirva, no, yo quiero un clúster de 10 o más. Fantástico. Ujú. Pero una vez que tengan esta noción de puntos, uno puede a esos puntos representarlos visualmente con una elipse de desviación estándar. O sea, para que esos puntos calcule el centro medio, la, la elipse de desviación y lo representa gráficamente. Listo, ha solucionado el problema de clustering para esa base de datos. Hay Ujú. otras formas de hacer lo mismo, ¿verdad? O sea, más complejas. Pero a los fines prácticos eso es como muy rápido. En tu mismo ejemplo, nosotros hemos visto también otra forma de hacer conglomeración, que era conglomeración basada en densidad. O sea, la densidad de puntos que tengo, ¿verdad? Y fijarme dónde se me concentran. Esto implica que de alguna forma estoy pasando de puntos a una superficie continua de intensidad. Generalmente esto se hace con una estimación de funciones núcleo, o sea, lo que es kernel density estimation y cosas por el estilo. Entonces uno hace la estimación del kernel, juega mucho el ancho de banda, que de vuelta es la probabilidad de confundirte, adaptativo, sesgo y demás, y contra esa distribución que uno obtiene el resultante, elige cortes, ¿ok? Elige zonas de concentración. Es un método mucho más rápido, digamos, el DENCLU, digamos, ese tipo de algoritmos para hacer estimación por kernel, pero son más difíciles de justificar. Hay otras herramientas más de conglomeración en la vida real, en la práctica, para soluciones GIS, que pueden ser la estadística GI-star, o sea, GI estrella de Gettys, o la estadística local de Moran, lo que es los indicadores LISA. En ambos casos, te permiten construir zonas calientes, pero tienen como problema que en lugar de los puntos hay que pasar a celdas con conteos. Y en el momento en el que haces esto, pasas de puntos a celdas, introduces el sesgo de la forma de la celda, el tamaño de la celda, la Claro, orientación y demás. Y tendrías que sí. poder justificarlo. Ujú. Esas es como las aproximaciones, te diría así como
sin pensar mucho, sin profundizar mucho para hacer conglomeración. Ya tuve un problema antes por definir el Dime. tamaño de celda y siempre era o más pequeño o más grande, era muy complejo porque prácticamente, no sé, era difícil. Los objetos Bueno, no sé. pero para hacerlo, en ese caso lo que te recomiendo es, corre un análisis de estadística K, primero, K de Ripley, que te dice las métricas de distancia, y corre un análisis del vecino más cercano para ver la distancia de interseparación. Entonces, estas dos herramientas, la distancia del vecino más cercano y la estadística K, te asisten para la construcción de las celdas. Si no Ya, tienes nada de base, pues si tienes de base, no sé, manzanas o radios censales o lo que sea, uno la puede justificar en lógica de negocio que usa eso. Pero si no está y es una celda, una grilla abstracta, comenzamos como te digo, digamos. ya, Es más fácil. comprendo. En realidad me ayudó mucho porque lo que acabas de decir, sobre todo porque yo tengo mucha información, además de la información geográfica, que me permitiría ya determinar cómo un objeto puede estar relacionado con otro. ¿Ok? Ahí le estás agregando más dimensiones, entonces no es solamente la proximidad espacial, sino que son esas otras dimensiones las que vas a ocupar, las que vas a emplear para generar la conglomeración. Pasa que Sí. ese problema tiene dos dimensiones. Una es la proximidad geográfica, y si la geografía te sirve de proxy, porque digo, hagamos el ejercicio al revés, para no salir del espacio, porque a mí me preocupa esto de la independencia de las variables. Si el análisis que estás haciendo en el espacio, ¿ok? Fuera un análisis de regresión, por ejemplo, si uno quisiera aplicar un modelo de regresión tradicional, uno tiene que tener mucho cuidado porque el supuesto es que las observaciones son independientes. Y Ujú. cuando uno viene de dato espacial, la observación, por definición, no es independiente. Entonces, uno corre antes un análisis de autocorrelación espacial. Sí, Y en presencia de autocorrelación espacial, o sea, en presencia de redundancia, hay pérdida del n. O sea, pierdes potencia. Entonces, hay que tener cuidado. Y en estos análisis también, al momento de conglomeración, hay que tener cuidado con esas definiciones. Entonces, yo comenzaría primero con el componente espacial, porque la geografía es un buen proxy para otras variables, y después a esos conglomerados los escalaría con otra dimensión. ya, ¿Ok? está bien. Estoy anotando porque me sirve mucho. Hola, no se escucha, ¿eh? Hola. Sí, ahora sí. Tengo pésima conexión, perdón. Estoy como en un cubículo y tengo conexión flotante. ¿Me decías? Sí, lo anoté porque me sirve mucho. Una de las cosas que yo estoy evaluando es la probabilidad de falla en ciertos sectores. El tema es que yo trabajo con redes de agua y las aguas cambian la presión con la altura. Entonces para mí influye la cota, la presión que hay en el cuartel donde se está manejando ese nivel de presión que se maneja habitualmente, el material de las tuberías, cosas así. Entonces, hay muchas variables que yo no sabía cómo abordarla. Yo decía, ¿será que primero hago un análisis Perdón, ¿y de los qué sistema de información geográfica estás usando? PostGIS? En realidad, la plataforma completa se llama Centrality y es de la empresa donde trabajo y le ofrecen servicio En a realidad, empresas de... PostGIS, no, Ujú. perdón, PostGIS en realidad es el complemento espacial de Postgre. Pero Sí, para funcionar, claro, de última instálate un desktop de Quantum GIS o de QGIS, y ahí hay una gran cantidad de herramientas espaciales que se enlaza al PostGIS para almacenamiento, digamos, para que el cartucho espacial funcione, pero tiene mucha herramienta para hacer esto mismo, conglomeración multidimensional, o sea, reducción de dimensionalidad previa, hay como varios pasos previos. Yo correría, no sé, categórica el PCA antes, habría que ver el tipo de variable, habría que entender un poco el problema, ¿verdad? Pero digo, la parte espacial de clustering es muy útil y muy simple. Eso no,
tanto en K-medias, en Vennclub o clustering jerárquico, que para mí es el que mejor funciona. O sea, porque nunca tienes millones de... O sea, no, anda muy bien. Ya. Anda muy bien. Bueno, Bien, gracias, buenísimo. No, a ti. Pablo, porque tengo varios Pablos, pero hay un Pablo que ingresó al final. Pablo Galeano, Manda, Pablo. No veo nada, Pablo. perdón. Sí, no, yo estoy acá de De asistente. oyente. ¿No? Ah, muy Sí, sí, bien. sí, sí. Nada, así que nada, pero digo, igual me interesa todo lo que están hablando, así que por más que no haya preguntas para mí o nada, es muy interesante. Está muy bueno. Bueno, no sé qué más, muchachos. Yo lo que les sugiero, inclusive para la próxima clase de consulta y demás, envíenme antes los temas, los tópicos o lo que quieren discutir, que fue lo que yo le había dicho a Carol la vez pasada, inclusive, para poder preparar, digamos, que no sea una discusión en abstracto, porque, por ejemplo, en el caso de Nerio, si me avisabas, no sé, con 2 días de anticipación el tema, te hubiera Sí, mostrado clustering en el espacio y lo corríamos rápido, no sé, en ArcGIS, para que lo vieras y vieras lo simple que es hacerlo o agregar parámetros. está Y a bien. veces en abstracto, digamos, no sé, digamos, cómo uno se representa la información puede variar y es difícil transmitir, pero bueno. Ok. Sí, de todas formas, voy a plantear un problema un poco más explícito por si acaso en la siguiente reunión no haya tantas personas como ahora, que somos pocos. Si, Dale. como ya me aclaraste, si en la próxima reunión de pronto llega más personas, no hay problema, ¿no? Que los demás Ok. consulten. No, pero envíalo antes porque inclusive uno lo puede procesar y lo puedo pasar, digamos, como texto para que lo miren mientras discutimos otro tema y después lo Ah, recupero, digo. O sea, no hay problema, claro. pero digo, para optimizar el funcionamiento de la dinámica de trabajo y que no sea Sí, abstracta. sí, entiendo, está bien. Bueno, Muy bien. Bueno. Me parece que no tenemos Una más. Sí, consulta te Pablo. hago respecto porque me surgió la duda ahora viendo un poco el ejercicio. En el ejercicio de árbol no teníamos condición de parada, entonces el árbol podía ser relativamente sencillo, era el caso de infartos con colesterol. Sí, lo que pasa es que en ese caso puntual tenés parte de información redundante y hay algunas elecciones que si la mirabas rápida te dabas cuenta que convergían al mismo lugar y con la cantidad de registros que tenés es como, aún queriendo hacerlo crecer todo, terminás resolviéndolo muy rápido. Eh, sí, lo que pasa es que la condición de parada tuya sería, a nivel de los ejercicios, conseguir esta idea de... nodos puros. O sea, seguí hasta que no puedas hacer más nada, digamos, y parás porque te quedaste sin variables o te quedaste sin datos. Como no eran tantos, eso ocurre en 2 niveles o 3 niveles, y en algunos casos, en varios de los ejercicios, algunas de las elecciones son redundantes, o sea, da lo mismo elegir una que la otra, digamos, porque tienen los mismos valores. Entonces, en algunos casos, algunas elecciones que tomaron fueron raras y yo en la corrección les hice unos comentarios. Está bien, No, no, pero no no, no había fue un tu caso. criterio, digamos, el criterio correcto no, quedaba un poco a criterio nuestro, entonces, Es ¿cuál que, era es que la...? el criterio es continuar hasta el final, o sea, salvo que te diga, dame los primeros 2 niveles del Claro, árbol, lo que pasa que por eso te hago la consulta, porque, a ver, no sé si lo voy a poder, vamos. no, si lo puedo descargar. Yo lo resolví después, Ujú. a ver si se ve acá. Ese sería, ¿se ve en el chat? A ver, pará. Mandaste algo, pará. sí, ya se ve. Esa sería la solución que yo entiendo sería la ideal, porque es en donde las condiciones son lo suficientemente... Ujú. Sí. Claro, pero el tema es que si yo lo hacía extenso, a ver si lo puedo buscar. Lo que pasa es que tenés posibilidad de continuar después un nivel más. Es que en realidad, a ver, ¿por qué no me está dejando? A ver. Sí, 2 niveles más lo pude continuar después.
Bueno, lo mismo que me funcionó recién, ahora no me lo quiere. Digamos, eh, lo que pasa que si yo continúo, después llega un punto que son aleatorios los casos, que en realidad no son determinantes. Por ejemplo, si el género era mujer, dependía que la progresión fuera normal o baja. Ok, pero lo que Eso es suele un pasar, caso te- te- que te- entra dentro tengo del que- caso anecdótico. sí, pero tengo que mirar los datos porque así sin tenerlos, y no los tengo aquí No, conmigo, así entiendo, que entiendo. no Lo te, que pasa no es que te en puedo, no te principio puedo yo ayudar, hago. pero lo que te digo es, en esencialmente todos los ejercicios, lo que termina ocurriendo es que uno no puede avanzar más, ¿ok? No tiene más información disponible ni en los datos ni en las variables remanentes. Entonces no te queda otra que parar. Una de las condiciones de parada es esa, digamos. Ok, o todos los nodos son puros, o no puedo continuar porque no tengo más variable o no tengo más información. Entonces, esa Entiendo, entiendo. lógica aparece. Habría que mirar el dato, pero para que me lo guardo y la próxima clase te Ahí está. muestro. Ahí pude generar, porque lo A ver, tenía ahí, pero no me lo dejaba copiar. perfecto. Ese sería el completo. Déjame mirar. Pasa que digamos, surge claramente que hay datos que son anecdóticos, que hacen al conjunto de datos, digamos. Acá tendría Ok, un error de sí. generalización, digamos, está muy No, ajustado, no, tengo no, muy ajuste. está bien, pero habría que mirar los datos porque no los tengo en la cabeza, pero lo que te quiero decir es, sí, acuérdate que el árbol, por definición, tiene alta capacidad de memoria, así que a todos los fines prácticos, un árbol podría terminar reproduciendo exactamente una tabla, digamos. No todas las tablas, nosotros vimos un par de casos que no podés, digamos, hacer esto, digamos, pero, o sea, no la puedes generalizar, digamos, tenés que llegar hasta el final. ¿Te acuerdas la función booleana cuando llegaba que tienes que hacerla completa, digamos? ¿Ok? Este, y habría que ver estos conteos que están abajo, que encima no los estoy viendo bien, como para validártelo. Pero déjame que te valide el árbol y te digo, pero en esencia todos los ejercicios del final tienen esta lógica de que más de 2 niveles, no, en algunos se pide expresamente 2 niveles y en el resto no hay forma de avanzar con los datos disponibles. Es suficiente ahí. Pero déjame que me lleve el ejercicio y lo recupere con los datos y lo hago. Muy bien. Bueno, vamos a dejar aquí. Y insisto, espero verte de vuelta, Pablo, así te hago esta devolución. En el caso tuyo, Nerio, escribime con los datos para formalizar un poco mejor y hacemos un ejercicio en una sesión de RG por lo menos. Y a los demás que se conecten, díganle esto, que un par de días antes envíen las dudas y ya las vamos resolviendo de a una en la clase. ¿Les parece? Ok. Muy bien, muchachos. Ha sido un placer tenerlos. Igualmente. Paula y Carolina, gracias. Bueno, muchas gracias, Gastón. Gracias, Gracias. Gastón. Gracias, Gracias, Gastón. chicos.